En el discurso que la señora Claudia Sheinbaum, o narca presidenta, como la denunció Donald Trump al acusarla de estar coludida con el narcotráfico, la señora presidenta con A manifestó que iba en representación del pueblo de México para decir en la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, celebrada hace 2 días en Tegucigalpa, Honduras, no al bloqueo de Cuba, no al bloqueo de Venezuela. Además de agregar que ella lucha o busca la paz y la cooperación internacional. Y quiero acotarla en esa declaración, pues la señora Corcholata fue en representación de 10 millones de paleros que votaron por ella, pues la mayoría de los mexicanos no votamos por esta zafia, pues se trató de una elección de estado en donde el narcotráfico puso lo suyo con dinero producto del tráfico de fentanilo que se exporta a Estados Unidos y que es el motivo de las órdenes ejecutivas que el señor Donald Trump ha dictado en contra del país. Y la señora Corcholata pues no representa al pueblo de México. Fue para a título personal decir esas sandeces que implican intervención en la autodeterminación de los pueblos y en la no intervención. Y para estar en contexto me permito exhibir sus declaraciones así. A Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Nuestra política exterior se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo como resolución de los conflictos, así como el respeto siempre a la autodeterminación de los pueblos. Apoyamos la convocatoria para la realización de una reunión dedicada a la construcción de la paz en Haití. Jefas y jefes de Estado, representantes de gobiernos y de estados, como la primera mujer presidenta de México, un país extraordinario, con un pueblo glorioso, les comparto que en México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. Bueno, acoto a la señora Corcholata que ese discurso es a título personal, refleja simplemente su opinión, pero no el sentir ni la opinión de todos los mexicanos, porque la señora Corcholata no ha cumplido su juramento en los términos del artículo 87 de la Constitución General de la República de gobernar patrióticamente a favor del pueblo de México, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y respetando la Constitución General de la República y las leyes ordinarias. La señora Corcholata le dio el golpe final, o la estocada, utilizando términos taurinos, a la independencia del Poder Judicial de la Federación. No es una auténtica representante del pueblo de México. Se considera como una presidente espuria. Y lo más importante, que la señora Corcholata se está metiendo en asuntos que no le incumben. Está violando el artículo 89 de la Constitución Federal, pues de acuerdo a la doctrina Estrada adoptada por la Constitución, deben respetar en la conducción de la política la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
el hecho de que la señora Corcholata exija no al bloqueo de Cuba, no al bloqueo de Venezuela, obviamente por Estados Unidos, es una intervención a la política exterior. Además, es una ignorante, pues no está documentada de que los bloqueos a Cuba se hicieron respecto a la economía de Cuba, pero no a los alimentos ni medicina. Y esto se originó por los cohetes o misiles nucleares que tiene el gobierno de Cuba instalados en la isla y que dieron motivo a la crisis de 1962, en donde el primer ministro o canciller lo era Nikita Khrushchev, y si mal no recuerdo, Robert Kennedy, presidente de Estados Unidos en ese tiempo, puso un ultimátum al gobierno de Cuba y a la Unión Soviética que de no desmantelar esos misiles nucleares iba a intervenir, y afortunadamente el gobierno soviético y cubano tuvieron que acatar esa excitativa o esa amenaza del gobierno norteamericano. De ahí deriva el bloqueo hacia Cuba y ahora hacia Venezuela, porque son dos países comunistas que representan un peligro a la seguridad no solamente de Estados Unidos, sino a la seguridad internacional. Y la señora Corcholata fue a externar su opinión como adalid de los tiranos de América Latina y del Caribe. Insisto, no representa la voluntad del pueblo de México. Los mexicanos no estamos de acuerdo en que se ostente como una portavoz del pueblo de México, y más entre países comunistas. Y insisto que la señora Corcholata está violando la soberanía del gobierno norteamericano, pues su función es la de luchar por la paz, la de buscar el respeto a los derechos humanos. Y de este último aspecto, la señora Corcholata no hizo ninguna alusión de que los cubanos están sujetos a la hambruna, a fuerzas, de que son sometidos a tortura, a persecuciones, en donde no hay libertad de expresión, donde la gente se está muriendo de hambre y en donde las cárceles están repletas de gente que protesta para que cambie ese régimen de maldad y de oprobio y de violación a los derechos humanos. La señora Corcholata no se caracteriza, pues, por ser una defensora de los derechos humanos. Además, está repitiendo la misma despolítica del señor narcopresidente, pues hace 2 años se atrevió a condecorar a Miguel Díaz-Canel, el tirano de la isla cubana, con el águila azteca, que es la presea máxima que el gobierno mexicano otorga a un gobierno extranjero que se haya caracterizado por algún mérito hacia la nación mexicana. Y la señora Corcholata repite ese oprobio hacia el pueblo de México, pues actuó el narcopresidente y ahora la Corcholata en la CELAC, de que representan al pueblo de México y que por ello de manera unilateral hacen exigencias al gobierno norteamericano para que levante el bloqueo a Cuba y a Venezuela, y todavía más tiene el descaro el narcopresidente de concederle la presea más alta que concede México
a un extranjero como es el águila azteca. Y para demostrar que la corcholata es una títere del narcopresidente, me permito exhibir el discurso del narcopresidente en donde insiste en la misma exigencia de la corcholata, terminar con el bloqueo a Cuba así. Considero y lo expreso con respeto que el gobierno de Estados Unidos debe lo más pronto posible levantar el bloqueo injusto e inhumano al pueblo de Cuba. Que no olviden lo que decía Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Que viva Cuba libre y soberana. ¡Viva! Que viva nuestra América. ¡Viva! Que viva la fraternidad universal. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! A continuación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, impondrá al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, ha tenido a bien otorgar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de collar al excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Acoto pues a la señora corcholata que no es la representante del pueblo de México en la reunión de los estados o comunidades de estados latinoamericanos y del Caribe. Ella representa como el títere del narcopresidente las intenciones o las instrucciones del narcopresidente, pero no representa a la totalidad del pueblo de México. En pocas palabras, la señora corcholata es simplemente una tirana que se solidariza con todos los tiranos del mundo. No representa la democracia y la república en la República Mexicana, aunque sea cacofonía. Pues una prueba de su autoritarismo es seguir con la reforma al Poder Judicial, en donde se termina con la autonomía y la independencia. Y lo que representa esta señora son los intereses de los comunistas de América Latina y nada más. Muchas gracias.